lo hagan, que si tienen una inconformidad, promuevan los medios de defensa que ya establecen nuestra Constitución. No se jacta el propio presidente de respetar el Estado de Derecho y a su vez pisotearlo cuantas veces se le antoja. La verdad es que esa es mi opinión. No sé ustedes qué opinen, pero la verdad es que hace falta un poquito investigar un poquito más en cuanto al procedimiento de amparo, ¿no? Jurídico, abogados piden a AMLO respetar la división de poderes y no amenazar a los jueces. Dice nuevamente, el presidente AMLO desafía al Poder Judicial de la Federación y, como lo ha hecho antes, critica y desacredita las decisiones de jueces dictadas en juicios de amparo que no le gustan y que no favorecen acciones supuestamente ilegales tomadas por su administración. Respecto a la suspensión definitiva concedida de la empresa Iberdrola, que le permite evitar pagar una multa de 9,145 millones de pesos mientras transcurre el juicio. López Obrador señaló que la decisión del juez especializado en competencia económica era increíble e informó que se investigaría al juzgador y a cualquier otro juez que haya participado de encontrar anomalías. Se denunciaría a los implicados. A ver, aquí lo interesante de este primer párrafo de lo que podríamos agregar a este párrafo es que dice algo bien importante, señala que aún se encuentra en el transcurso de el juicio de amparo en este caso y que aún ni siquiera termina el juicio y el presidente pues ya está amedrentando como lo hace comúnmente en sus ya tan famosas mañaneras, pues que no nada más amedrenta jueces, amedrenta medios, amedrenta conservadores, utiliza su mañanera para lo que él gusta y manda, ¿no? Además de dar sus datos y demás, y sus informes diarios, ¿no? Sobre su gestión presidencial. Pero en este caso en particular con los jueces, que es lo que nos compete a nosotros los abogados, bien, decir que necesita un poquito más de información respecto a las etapas del juicio de amparo, ¿no? Que no porque a una empresa le hayan dado la suspensión provisional respecto de un acto reclamado a cierta autoridad responsable, pues no significa que al final del asunto, una vez que el juez resuelva conforme a derecho, pues vaya a ser tal cual como las pretensiones de la empresa sean. Y no por eso el juez es ni corrupto, ni es increíble lo que ha decretado o lo que ha declarado durante una suspensión definitiva. Los abogados de la empresa dieron argumentos suficientemente buenos como para que el juez considerara otorgar la suspensión. Pero bueno, creo que aquí se me fue el dato que dice, aquí es la suspensión, de hecho es la suspensión definitiva eh, del acto reclamado, pero eso no significa que vaya al final del juicio se resuelva totalmente en su favor, ¿no? Y en los términos en los que resuelva, ¿no? Entonces, de ahí es parte importante de este párrafo hasta este momento. Y luego, posteriormente, dice, igualmente, tras haber sido declarada la construcción del Tren Maya, que esto ya ahí le tocan fibras sensibles al querido presidente, pues, como materia de seguridad nacional, dice, el mandatario señaló que su administración no está en desacato judicial, no está en desacato, al ordenar que se reanude la construcción del tramo 5, a pesar de las suspensiones que pesan sobre la obra. Al respecto, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa me parece bastante acertado que asociaciones de abogados, barras de abogados, colegios de abogados alcen la voz a este tipo de cuestiones, aunque ante otras no lo hacen, ¿eh? O sea, sí hay que señalar
de repente la doble moral de asociaciones de abogados, porque a ciertas circunstancias no hacen ni escuchamos ni una sola palabra en cuestiones importantes sobre que tengan que ver con el Estado de Derecho, ¿no? Pero en este punto les doy a favor, ¿no? Este punto a favor. Que levanten la voz este tipo de asociaciones en contra de estos señalamientos del mandatario, ¿no? Y dice en un comunicado, ninguna autoridad del país está legitimada para ejecutar actos que fueron suspendidos tras una apreciación preliminar de su inconstitucionalidad. Palabras más, palabras menos lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? Que no puedes quitarle legitimidad a el actuar de un tribunal durante el transcurso sin siquiera haber escuchado lo que sentenció al final, ¿no? Es desconocer el procedimiento de amparo en este caso. Dice además, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, invitó al titular del Ejecutivo Federal y a todos sus subordinados a que utilicen los instrumentos procesales y medios de defensa previstos, por supuesto, en nuestras leyes para inconformarse en contra de cualquier decisión de los órganos jurisdiccionales y al mismo tiempo para que se abstenga a emitir mensajes y realice acciones de amenaza, intimidación e investigación en contra de funcionarios del Poder Judicial por ser actos contrarios a la independencia judicial, por lo tanto, a la Constitución y que atentan, por lo tanto, a la Constitución y que atentan contra nuestro Estado de Derecho. Por supuesto, en vez de estar amedrentando a través de su mañanera, que le dicte a sus subordinados, como dice la nota, que le dicte a sus achichincles que estudien, ¿no? Las acciones de constitucionalidad de este tipo de juicios y que lo hagan, que si tienen una inconformidad, promuevan los medios de defensa que ya establecen nuestra Constitución, ¿no? No se jacta el propio presidente de respetar el Estado de Derecho y a su vez pisotearlo cuantas veces se le antoja. La verdad es que esa es mi opinión. No sé ustedes qué opinen, pero la verdad es que hace falta un poquito investigar un poquito más en cuanto al procedimiento de amparo, ¿no? En este caso, y no andar amedrentando y no andar metiendo sus manos en los otros poderes de la Unión, como en el caso del Poder Judicial, que lo único que hace es atentar contra el Estado de Derecho de nuestro país. Así que bueno, esa es mi opinión, no sé ustedes qué digan, pero me parece bastante interesante la nota, ¿no? Por su parte, la barra mexicana, Colegio de Abogados, indicó que la mención de la realización de investigaciones personales dirigidas a funcionarios jurisdiccionales compromete la independencia judicial, prácticamente lo mismo que decíamos, y debilita los cimientos de un Estado constitucional de derecho. Las organizaciones de abogados exigieron al gobierno utilizar los recursos jurídicos para impugnar las decisiones del Poder Judicial, y es que eso es lo que se tiene que hacer. Estés inconforme, promueve lo que conforme a derecho corresponda, ¿no? Y abstenerse de denostar a los jueces, ya que esta conducta impacta negativamente la opinión pública, por supuesto, reiterando su defensa de la división de poderes y de la independencia del Poder Judicial, exhortando al mandatario a respetar las decisiones judiciales y el Estado de Derecho. Por supuesto, o sea, él debería ser el primero, aunque te muevan las fibras sensibles, ¿no? De tus proyectos, tener que ser el primero de decir, ok, te respeto, juez, pero ya veremos a la vuelta a ver cómo nos toca, ¿no? Hablando de, digamos, del propio procedimiento, ¿verdad? Promoviendo las cosas de manera adecuada, conforme a derecho, lo decía ya, ¿no? Y no estar a través de su mañanera amedrentando a los jueces, denostando a los jueces y de por sí ya polarizada nuestra población, ¿no? Con relación a las instituciones que tanto defiende y a la vez denosta,
en vez de hacer lo correcto y estar a lo que dicten los jueces, pues no, hace todo lo contrario, ¿no? Polariza todavía más a la población y la población, pues obviamente las personas que están y que todo le alaban, ¿no? Obviamente menos van a creer en las instituciones. Si ya de por sí están dañadas las instituciones por las propias instituciones, ¿no? Hay que decirlo. O sea, no podemos tampoco defender lo indefendible. Los órganos jurisdiccionales tienen su mala fama porque así se lo han ganado en algunas ocasiones, ¿no? Pero siendo tú el titular del Ejecutivo Federal, pues tienes que estar y respetar el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, bueno, por lo visto dice, no obstante, López Obrador se escuda en la transparencia, y, como siempre, y el combate a la corrupción. Quiero aclarar que no estoy en contra de todo lo que hace el presidente, pero hay que realmente, como lo decía, y se me hace acertado que los colegios de abogados levanten la voz con relación a este tipo de manifestaciones del presidente, pues hay que hacerlo, hay que decir las cosas como son y no ser tapaderas. Dice López Obrador se excusa en la transparencia y el combate a la corrupción como con otras cosas, ¿verdad? Para intimidar a los impartidores de justicia y como ya se ha vuelto costumbre en su administración, ha desoído la advertencia de incurrir en abiertas violaciones a la ley, insistiendo en que no cederá ante sus adversarios. O sea, uh, la orden o la impartición de justicia que emite un juez no la respeta y ¿qué hace? No? Le echa la culpa a los conservadores, al neoliberalismo, a la corrupción y que la transparencia, ¿no? Entonces, hay que respetar, ¿no? Hay que respetar. Es el primero en decir que hay que ser honestos y hay que ser esto y que el pueblo bueno y todo, ¿no? Bueno, hay que ser el primero en todo eso y no que no le vengan con el cuento de que la ley es la ley, ¿no? Decir, manifestar ese tipo de cuestiones que lo único que afectan, ¿no? Es a la opinión pública, como decía ya. Pero bueno, llama la atención, dice también la nota, que, ay, chulo, ¿no? Que nuevamente el presidente de la Corte y Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Arturo Saldívar, se queda callado y se abstenga de salir en defensa de la función jurisdiccional, que sí lo ha hecho, pero muchas veces, mira, con el zipper en la buchaca, que solo actúan observando lo que el marco jurídico les ordena y faculta, y sobre todo en defensa de la independencia judicial. ¿Por qué esta actitud? Creo que esta nota es más una opinión que la emisión de una noticia. No obstante, me parece bastante acertada. Y bueno, yo congenio mucho con lo que se ha establecido aquí. No sea que se manifieste el ministro Arturo Saldívar, Arturito, persona gestante Saldívar, en defensa de las mujeres y en defensa de los derechos reproductivos, ¿verdad? Porque para eso tiene, puede llevarse todas sus ponencias en esos temas. Es mi opinión. No sé ustedes qué digan al respecto, pero yo no he visto alguna manifestación al respecto. Así que no sé ustedes qué me digan.